Así se queda exactamente tu hijo cuando se pone a hacer deberes o cuando se pone a estudiar. Se queda mirando la ventana. Y esto es una situación totalmente normal, ¿no? Primero me voy a presentar, ¿vale? Yo soy Manu, profesor de primaria y profesor de la ESO, ¿vale? Y lo que quiero comentaros precisamente en este vídeo es sobre el tema de la concentración, ¿no? Este ejemplo tan gráfico que seguramente muchos y muchas lo habréis vivido. Y es que en esos momentos en los que se está haciendo deberes, en esos momentos en los que se está estudiando, ¿no? Muchas veces perdemos la concentración, nos quedamos mirando las moscas, mirando las musarañas, ¿no? Como se suele decir, o nos quedamos mirando por la ventana. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Vale? Quiero que comprendamos el por qué ocurre esto, porque todo esto tiene un significado lógico, ¿vale? Y es que principalmente todos los que decís que es desinterés, bingo, habéis acertado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque es totalmente normal que vuestro hijo no tenga interés por algo que seguramente no le llame la atención, ¿vale? Y todo esto parte de prioridades. Os pongo un ejemplo. Nosotros, como adultos, ya tenemos unas prioridades que son totalmente diferentes a las que pueda llegar a tener tu hijo o tu hija. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de mis prioridades pues puede llegar a ser trabajar cada vez mejor para que mis alumnos tengan mejores resultados. O una de las prioridades que podéis llegar a tener vosotros es rendir mejor en vuestra relación para que vuestra pareja esté más contenta. Por poneros un ejemplo, ¿no? Una prioridad que puede llegar a tener tu hijo en el curso en el que esté, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria o primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, es jugar, salir con los amigos, hacer su deporte favorito, jugar a videojuegos, con el móvil, con la tablet. Da igual, cada uno de esos hobbies son su prioridad, ¿vale? Su prioridad no es ponerse a estudiar, aunque para nosotros sí sea una prioridad el que ellos se pongan a estudiar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí tenemos que partir de esa base, tenemos que partir de que, como me gusta decir muchas veces, nos tenemos que poner sus gafitas y empezar a ver la vida como la ven ellos, ¿vale? Porque a partir de ahí es cuando podemos empezar a trabajar de cierta manera para que tu hijo o tu hija esté concentrado haciendo deberes y estudiando, ¿vale? Y no hay más misterio, simplemente esto es lo que tenemos que tener en cuenta de cara a que tu hijo se pueda llegar a concentrar, pueda llegar a mantener la concentración al 100% y lógicamente que mantenga ese foco en ese momento, ¿vale? Ahora, todo esto se puede llegar a conseguir de una forma bastante simple, ¿no? Que esto voy a ir a comentarlo un poquito más adelante. Lo que sí quiero comentar es que si no lo hacemos, ¿vale? Si no conseguimos trabajar en este punto de concentración, en este punto de atención, en este momento de foco, ¿no? Cuando estamos haciendo deberes o cuando estamos estudiando, lo que nos puede pasar, ¿vale? Que es algo que pasa bastante a menudo, es que te puedes tirar tú con tu hijo una hora entera para hacer un ejercicio. Una tarde entera para terminar los 4 ejercicios que tiene de matemáticas. Y claro, eso ya no solamente conlleva que hayáis perdido toda la tarde o hayáis perdido el tiempo, sino que eso conlleva también a que tú te agobias más, tú te frustras más y esto va poco a poco desencadenando cada día más discusiones y más peleas, ¿vale? Y claro, esto digamos que es la parte en la que se daña esos lazos familiares, porque al final ni a ti te gusta estar todo el día discutiendo con tu hijo, ni a tu hijo le gusta estar todo el día discutiendo contigo, ¿vale? Y eso poco a poco lo que va haciendo es dañar esos lazos familiares. Más allá de todo esto, centrándonos un poquito a nivel académico, lo que pasa es que, lógicamente, si no mantenemos el foco, si no tenemos concentración y si no mantenemos esa atención en el momento de hacer deberes o de estudiar, lo que va a pasar es que tu hijo no va a conseguir una buena base. Y al no conseguir una buena base, lo que va a pasar es que el curso que viene le va a costar un poquito más. No va a poder recurrir a esos conocimientos previos que dio el curso anterior porque no los tiene. Entonces este curso no los va a poder aplicar y con los contenidos nuevos se va a hacer más lío. Entonces ya no solamente el curso siguiente, sino que el siguiente también le va a costar más y el siguiente mucho más todavía. Y ese va a ser el problema principal a nivel académico para ir desarrollando lógicamente sus contenidos académicos y su base, ¿no? Su base sólida y bien asentada. Claro, ya todo esto ya es lo que estoy comentando, porque la concentración
es la base para conseguir consiguiendo más contenidos, porque claro, al final solamente nos centramos en lo que es el punto académico, porque es lo que ahora mismo más nos interesa, pero no es solamente el punto académico, es ya también que tenga ese foco, pues, para leerse el periódico, ¿no? Ya el periódico a lo mejor no, porque estamos en una era más tecnológica, pero sí que le salga alguna noticia en el móvil, en la tablet, y pueda mantener ese foco para leerlo, que no se vaya perdiendo a lo mejor entre líneas o vaya saltando entre líneas porque no es capaz de mantener esa concentración. Que luego también esté escuchando a un amigo y tenga esa escucha activa, porque eso también parte de la misma concentración, ¿vale? Todo esto lo tenemos que tener en cuenta ya no solamente para el momento de hoy, sino para el momento de que pueda llegar a tener en el futuro, porque ya os digo que todo esto va a traer consecuencias si no lo conseguimos trabajar bien, ¿vale? Ahora, todo esto se puede solucionar, ¿vale? Todo esto se puede ir trabajando de una forma satisfactoria y de una forma en la que poco a poco tu hijo va a conseguir fomentar ese foco y fomentar esa concentración, ¿vale? ¿Cuál es esta solución? Pues la solución que más me gusta a mí, ¿vale? De forma personal, es el tema de las pausas activas, ¿vale? No sé si las conoceréis, pero el tema de las pausas activas es que en esos momentos en los que estemos haciendo tareas, en los que estemos estudiando, es muy, muy, muy importante hacer descanso, ¿vale? Yo esto a las familias que están trabajando conmigo se lo digo, tenemos que tener ese descanso entre tareas y entre deberes. Lo más conocido a lo mejor que os sonará, que es el método Pomodoro, es 15 minutos de descanso, 15 minutos de trabajo, 5 de descanso, 15 minutos de trabajo, 5 de descanso, ¿no? Y así hacer un ciclo de 4 tiempos, ¿vale? Claro, en esos momentos de descanso, muy importante, no utilizar absolutamente pantallas, o sea, eso es la regla de oro, no podemos utilizar pantallas, y luego, ¿vale? Dentro de esos descansos, lógicamente podemos hacer mil cosas. Podemos beber agua, podemos tomar una pieza de fruta o merendar a secas, ¿no? Podemos estirar, podemos ir a dar un paseo, podemos hacer cualquier cosa en la cual no haya una pantalla de por medio, ¿vale? Pero también podemos hacer estas pausas activas, ¿no? Porque son pausas, pero en estas pausas tenemos que activarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que activar? El cerebro, ¿vale? Tenemos que activarnos mentalmente. Estas pausas activas están dedicadas exclusivamente para evitar fatigas, ¿vale? Y para reducir ese estrés que podemos llegar a sentir en ciertos momentos haciendo tareas y estudiando, ¿no? Que nos podemos llegar a agobiar, nos podemos llegar a frustrar, ¿vale? Pues justo es para ir gestionando poco a poco todo esto, ¿vale? Y lógicamente estas pausas activas nos van a ayudar luego a que cuando retomemos la tarea vamos a mantener mucho mejor el foco, ¿vale? A mí personalmente, dentro de las pausas activas, las que más me gustan son ejercicios de gimnasia cerebral, ¿vale? Que es básicamente para trabajar los dos hemisferios cerebrales, y luego también el tema de los juegos cognitivos, que son un poquito más rápidos, ¿vale? Que son juegos bastante lúdicos, ¿no? Que son juegos en los cuales os lo vais a pasar bien, pero a la misma vez vamos a estar trabajando. Siempre con el foco puesto en que después vamos a retomar la tarea con un mejor foco y, lógicamente, ese estrés que hemos podido llegar a sentir anteriormente cuando hemos terminado la tarea previa, lo vamos a eliminar o lo vamos a reducir, ¿vale? Esos son los puntos más importantes que tenemos que tener. Y luego, lógicamente, que en ese momento, cuando recuperemos la tarea, vamos a tener más foco y por lo cual vamos a interiorizar de una mejor manera ese trabajo, ¿vale? Vamos a interiorizar de una mejor manera, ya no ese trabajo, sino esa base del contenido que estemos trabajando. Así que espero que todo esto que he comentado os sirva, ¿vale? Que lógicamente podáis llegar a aplicar diferentes cosas, porque ya os digo, yo todo esto lo trabajo con mis familias de cara a fomentar mejor la concentración, a que disminuyan esas discusiones que podáis llegar a sentir, porque ya os digo, yo os puedo llegar a entender a la perfección por ese agobio, esa frustración, ya no solamente por ellos, ¿no? Porque al final os da rabia, ¿no? Que se pierda toda una tarde y más poniéndome en vuestra piel, que llegáis de trabajar, llegáis cansados y lo último que podéis llegar a querer es justo eso, ¿no? El tener que sentaros durante toda una tarde con vuestro hijo, con vuestra hija, a que se pongan a terminar la tarea,
¿vale? Así que, ya os digo, podéis poner estas cositas en marcha. Si queréis un poquito más de información, me podéis incluso escribir a mi cuenta de Instagram, ¿vale? Y a raíz de ahí podemos ver un poquito más en profundidad cuál es el caso de tu hijo o de tu hija, ¿vale? Y lo vamos viendo y lo vamos creando una estrategia de cara a poder solucionar esa situación, ¿vale? Así que nada, espero que todo esto te haya servido y nos vemos. Un saludito. Adiós.